En este episodio conversamos con Héctor López. Héctor es un divulgador histórico que tiene varios blogs. Publicó recientemente su libro sobre la Mariscal y con su proyecto Los Ladrillos de Quito organiza recorridos donde puedes aprender de historia y arquitectura. Acompáñame en este interés. 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Dale. Bienvenido Héctor, gracias por aceptarnos la invitación de este espacio. Ya tenemos nombre, se va a llamar Eslabón Z el espacio. Y nos gusta empezar con una presentación tuya. Para la gente que no te conoce, ¿cómo te presentas, Héctor? Bueno, yo soy Héctor López Molina, investigador histórico. Me especializo en arquitectura patrimonial, en particular de la ciudad de Quito. Y mi trabajo, mi labor es compartir, divulgar el resultado de mi investigación, tanto en lo que se refiere a la historia de edificaciones patrimoniales de la ciudad, como de la historia en sí misma, ya no solo de la ciudad, sino a nivel país. Lo hago a través de redes sociales, a través de recorridos y caminatas. Y bueno, ese es básicamente Héctor López. Es un investigador histórico, gestor cultural y un apasionado de la historia. Qué chévere, Héctor. Y nos hablas de tu pasión por la historia. Eso nos gustaría como empezar a saber. ¿Cómo nace esta pasión por la historia? Bueno, la pasión por la historia es todo un proceso. O sea, no es que de pronto amaneces y dices, me encanta la historia. O sea, siempre está dentro de ti porque cada persona tiene como sus propios gustos, ¿no? Entonces los míos siempre estuvieron ligados hacia ese lado. Pero empecé a descubrirla en la adolescencia, a inicios de mi adolescencia, cuando empecé a leer sobre mitología griega, mitología romana, mitología escandinava. Y al contar todas esas historias fantásticas de cómo esos pueblos explicaban la presencia de fenómenos naturales y de cosas que les sucedían, empecé a meterme también en la historia de esos mismos pueblos, y a través de esa puerta de la mitología, que son básicamente cuentos, es que entro a un mundo más formal de la historia, a buscar por allí más información y a encontrarme ya en el tema arquitectónico con las grandes civilizaciones, Grecia y Roma, el Coliseo romano, el Partenón, y a raíz de eso también a explorar nuevas ciudades, el París de Haussmann, Londres, Madrid, y me encuentro con estas ciudades lindísimas que hay en Europa, pero las pienso como muy lejanas siempre, ¿no? Como europeas, solamente allá. Y después, igual todavía en mi adolescencia, mi abuela, que era ambateña, Guaitamba ella, pero vivió aquí en Quito desde que era jovencita, regresábamos de algún viaje de allá de Ambato, visitando a mi tía, y era domingo en la noche, que ya sabes que en Quito no hay nada de tráfico. De ley. Entonces puedes darte el gusto de ir, a 1 por hora en el automóvil. Entonces antes la escultura de la lucha eterna, que ahora está en el Ejido, estaba en un redondel en la avenida República y Eloy Alfaro. Un redondel lindísimo de 3 niveles con caída de agua, iluminado en la noche. Parecía París, literalmente, ahora que lo recuerdo y lo visualizo allí, ¿no? Y mi abuela se dio 3 vueltas alrededor de ese redondel y me dice, qué hermosa ciudad en la que vives, qué suerte tienes. Y ese fue el momento exacto en el que yo dije, wow, es verdad, vivo en una ciudad de las que he estado literalmente investigando y viendo durante todo este tiempo, París, Londres. Digo, vivo en una ciudad que en efecto no es así de monumental en el nivel de importancia histórica, pero es arquitectónicamente igual de bella. Tiene sus particularidades, sus cositas, su historia. Y allí me metí ya en la historia, ya particularmente de Quito y de sus edificaciones. Y qué importante, yo me ponía a pensar, no sé, digo, ¿qué harían de bien tus papás para que te enamores tanto de la historia? Porque digo, es como difícil. A mí en lo personal sí me gusta mucho, pero tengo compañeros con los que comparto aulas que historia es como la materia que más detestan. Y digo, no sé, entonces tal vez por parte de tu familia empezó con esa pasión. Bueno, sí, yo creo que no tienen como una incidencia directa, porque mi familia no es muy cultural, con excepción de mi abuela, la que te contaba. Ella sí era una mujer muy cultural, de ir a museos y cosas por el estilo. Pero ya en mi círculo súper íntimo, que es mi papá, mi mamá, mis hermanas, no eran tan culturales. No es que no lo sean, pero no es como de ir a museos. Exacto, no había esa costumbre mucho. Pero siempre me dejaron ser. Entonces, si te gusta la mitología, quieres esos libros, tenga. Yo no entiendo por qué te divierten ni nada, pero te gusta no sé, a los 13 años, te gusta un libro sobre París. No entiendo qué vas a hacer con esto, pero ¿me entiendes? O sea, entonces siempre no entendían de alguna manera, pero te apoyaban. Exactamente. Entonces yo creo que esa es su gran labor realmente, ¿no? Y creo que es la labor que todo papá debería hacer para que sus hijos encuentren su verdadera pasión. Dejarles explorar y dejarles ser. Y apoyarles, ¿no? Exactamente. O sea, claro, no dejar como que estén
ahí solos investigando, sino proveerte de las cosas que necesitas para esto. Qué chévere, Héctor, que sea la forma en la que hayas llegado a la historia. Después me comentabas que estudiaste comunicación social y turismo. Sí, Ahí. De hecho, bueno, también estudié otra carrera intermedio. Yo cuando salí del colegio, obviamente tienes que elegir tu carrera que vas a seguir en la universidad. ¿No había algo como historiador o algo así? Sí, hay historia en la Universidad Católica, ¿Nunca pero te llamó eso? yo en ese momento no pensé en la historia como mi proyecto de vida. Ya. Porque claro, yo veía que ¿qué hace un historiador? ¿Ser profesor de colegio? Claro. Yo no quería hacer eso, lo mío no es la docencia, aunque con el tiempo me di cuenta que sí. Pero yo decía en ese momento, claro, yo no quiero ser profesor, eso es para lo que sirve la historia, ¿no? Entonces no pensaba en la historia como mi carrera de vida, sino como algo que me gustaba, como un hobby, y así lo iba a tratar. Entonces busqué otras profesiones y bueno, en particular ecoturismo, que es lo que estudié en la Universidad Católica al inicio. Lo hice, pero porque todos mis amigos se fueron a la Universidad Católica. Ya. Entonces dije, yo también me voy a ir allá, que hay que me pueda gustar, ¿no? Entonces, bueno, exploré por allí y dije, bueno, ecoturismo, que no me encantaba, pero quería estar con mis amigos. Gran error, porque obviamente tu destino es el tuyo, no el de estar con tus amigos a la final. Entonces, estuve allí. No puedo decir que me desagradó. Aprendí muchas armas que utilizo hasta hoy, como la cartografía, la lectura de mapas, que no muchos historiadores pueden hacer. Leer mapas es un poco complicado si no sabes realmente, ¿no? Entonces aprendí esas herramientas que me servirían en el futuro, pero después que hicimos un viaje de campo, la primera gira que hicimos al norte, a Carchi, Imbabura, y nos tocó ahí dormir en carpas. Esto no es lo mío, definitivamente. Estuvo bonito en clase. Nunca has sido de esa idea de ir a acampar. No. O sea, sí me gusta, así como, por ejemplo, esa experiencia fue súper chévere, ¿no? Así, y igual estar arrumados en un hotel, en una habitación, dormir 5 personas y toda la cosa. Pero chévere como experiencia, ¿no? Como para hacerlo tu diario, vivir tu profesión. Tu trabajo de eso. Exactamente. Entonces dije, no. Mi casa casi se mueren, porque obviamente no es que estudiar en la Católica es súper barato. Claro, entonces, bueno, casi se mueren, pero como te digo, siempre me dejaron ser y me dijeron, no es lo tuyo. No es lo tuyo, ¿qué vas a hacer? Así que me fui en búsqueda de otra carrera y caí en la UTE a estudiar publicidad. Ahí en ecoturismo estuve 2 semestres, en publicidad ya estuve más tiempo. Ya. Y sí me gustaba, puedo decir que sí me gustaba, pero también la había buscado porque dije, bueno, publicidad sí da, o sea, sí te da para vivir. También gran error, porque ahora mis amigos de publicidad claramente me darán la razón de que no es que da muchísimo para vivir. No, a menos que trabajes con las grandes agencias. ¿No? Hay como un gran mercado para exactamente, pero yo decía en ese momento que sí, ya sabes esos pensamientos de joven que... Sí, como voy a estudiar administración de empresas, porque eso sí da y realmente sales del mercado laboral. Que todo el mundo estudia administración de empresas. Exacto. Entonces estudié allí pero a la final igualmente me decepcioné bastante porque no era lo que quería. Sí me gustaba, pero no era lo que quería. Tenía mucho miedo por lo que ya había pasado con dejar la primera carrera. Tenía mucho miedo de contarle a mi familia. Claro. En ese momento mi mamá, ya nada más. Y bueno, me atreví. Claro, ella dijo, mira, no es lo tuyo, está bien. En términos generales, ¿no? Porque obviamente decía que estaba mal que abandone una carrera nuevamente. Entonces decía, pero hasta aquí llegó mi ayuda. O sea, lo que tú hagas de aquí con tu vida, tu carrera, es tu asunto. Depende de ti. Exactamente. O sea, no me juzgó tan drásticamente, porque sí me juzgó, pero no tan drásticamente, y me permitió nuevamente buscar lo que quería. Entonces, así es como terminé en comunicación social en la central, porque dije, bueno, ahora sí necesito una carrera que no cueste nada, así que me voy a la central a buscar qué hay, porque ya no me iban a apoyar económicamente. Y ya, de ahí fui a la Universidad Central, luego me cambié a la Universidad de Loja, y bueno, estudié comunicación social a la final, que no he ejercido, a la final ya... Pero yo creo que te ha servido mucho por la labor investigativa que haces, porque de todas formas yo he revisado tu web y veo que le das como a toda una seriedad muy académica. O sea, es como hay un rigor académico en las publicaciones que haces, y creo que eso es parte de lo que te ha servido la comunicación, creo. Sí, todas estas herramientas las he aprendido, como te decía, ¿no? De ecoturismo puedo resaltar quizás la cartografía, el tema de los recorridos educativos que hoy hago. Todas esas armas las aprendí estando en ecoturismo. La comunicación me ha servido para todo el proyecto ya de medios, que es Los Ladrillos de Quito. Publicidad también me ha servido para eso, para poder
¿cómo se llama? Diseñar una marca, saber que es necesario que Héctor López sea parte de la marca y no solo los ladrillos de Quito tan abstractamente. Para que sea un proyecto que pueda crecer y todo eso. Exactamente. ¿No? Entonces creo que de todas las carreras a la final me han servido. Las cosas pasan por algo, ¿no? Y bueno, a la final, ya después de que finalmente decidí dedicarme totalmente a la historia, que tampoco es que pasó de un rato para otro, ya eso, ¿no? O sea, empecé a trabajar como cualquiera, ¿no? Que no encuentras trabajo en tu rama ni nada por el estilo, empiezas a trabajar en lo que hay. Terminé trabajando en un banco, llegué a ser analista de crédito, Dios sabe cómo lo logré, no tengo la más remota idea. Era bueno, pero no me gustaba para nada, los números jamás han sido lo mío, pero era bueno en lo que hacía. Así que a la final, estando allí, tenía un buen sueldo y todo, entonces dije, si sigo esperando a que algo pase para dedicarme a lo que me gusta, ya en ese momento sabía que me gustaba la historia, ya en ese momento ya había el proyecto de los ladrillos de Quito, ya era medio conocido, no tanto como ahora, pero ya era medio conocido. Ya habías fundado ahí el proyecto mientras estabas en el banco. Claro, yo el banco lo dejé en el 2015. Que estaba escribiendo mi primer libro sobre el Palacio de Carondelet. Para ese momento ya había el proyecto de los ladrillos de Quito, tenía como 2 años nada más, pero ya había. Y dije, bueno, yo puedo en este momento, no estás soltero, no tienes hijos, el proyecto está creciendo, dedícate a eso, dedícate a la historia, qué es lo que te ha gustado siempre, qué es lo que, de lo que siempre has investigado. Porque, claro, yo todos mis tiempos libres, además, durante todo este tiempo, los dedicaba a la investigación. O sea, mi hobby es la historia, literalmente. ¿Y los ladrillos nace como algo de investigación o ya nació como los recorridos? No, nace inicialmente como investigación. ¿Como un blog o algo así? Sí, bueno, el blog tiene además su historia también. Es que es todo un asunto el tema del blog, porque durante toda esta adolescencia y estos primeros años de la universidad y toda la información que yo iba recolectando la guardaba en mi computadora, ¿no? Hacías un Word y escribías todo. Siempre los escribí medio como artículos porque me gusta escribir. Entonces los guardaba allí. Se notan los artículos, son súper interesantes. Gracias. Y el tema también es que no son excesivamente extensos, más bien son como notas. Es que es algo que yo leería, siempre lo pensé así. Exacto. O sea, esto no es para crear un libro ni nada por el estilo. Les decía, esto es algo que si yo quisiera leer, probablemente alguien más lo querría leer. Pero en un inicio no lo pensaba compartir, la verdad, era como mi pasión personal nada más. Como más bien tu blog de notas para acordarte tú de las cosas. En Word. Como un diario más bien. Inicialmente, inicialmente y solamente en Word. Una vez se daña mi computadora y casi me muero, pues con toda la información que llevaba ahí de años, fotografías y todas las fotografías antiguas que había conseguido, que era bien complicado en ese entonces, ¿no? Ahora es como mucho más fácil gracias al internet, pero en ese momento el archivo que yo armé de fotografías era súper complicado de hacer, entonces casi me muero. Ahí es otro punto en el que también me di cuenta de que la historia era algo que realmente me apasionaba, porque de verdad sentía como si me hubiera dejado el amor de mi vida, así literalmente. No quería llorar, quería patalear. Y a la final logré recuperar toda esa información. Y dije, bueno, esto no me puede volver a pasar. Así que dije, bueno, ¿en dónde puedo guardar para que eso no pueda volver a pasar? Claro, en ese tiempo como que las flash memories todavía no estaban tan en auge, ¿no? Y decía, no voy a armar 5 disquetes para un artículo porque el disquete no daba tanta capacidad. Entonces dije, el internet. Y ahí donde abrí el blog como mi respaldo en la nube, básicamente, ¿no? En lugar de tener así como un Dropbox, tenía en el blog. ¿En Blogspot lo abriste? En Blogspot, donde está alojado hasta ahora, de hecho, porque por suerte, como es de Google, siempre te da como salir antes de los resultados cuando lo haces en el buscador, cuando buscas algo. Entonces tiene esa facilidad que, por ejemplo, WordPress es muy bonito y todo, pero siempre van a salir primero los resultados de los blogs de Blogspot y de Blogger. Exacto. Entonces, nada, así empezó realmente el blog como un archivo personal en la nube, pero de pronto la gente empezó a comentar, de pronto la gente, o sea, tenía visitas en el blog y así como que está pasando y claro, me dejaban así como, qué chévere esta información, yo viví en ese barrio, yo siempre pasaba por esa casa, otras personas de las universidades que me decían como, necesitaba esta información. Y de pronto me doy cuenta que lo que yo había buscado y esas paredes con las que yo me había topado también durante mi investigación, así como no hay información de casas de la Mariscal, por ejemplo, el centro histórico era como más sencillo. Es que también es algo reciente, ¿no? La Mariscal es prácticamente 100 años tiene recién la Mariscal. Entonces, creo que no ha habido como un trabajo de documentación, algo como lo que estás haciendo tú. Sí, o sea, ha habido algo, lo hizo Alfonso Ortiz de Belia Peralta con la guía de arquitectura, lo hicieron un par de escritoras vecinas de la Mariscal con un par de libros,
Pero siempre era como, por ejemplo, la guía de arquitectura enmarcaba la Mariscal dentro de la ciudad y eran muy contadas edificaciones. Lo que hicieron también estas dos escritoras vecinas de la Mariscal que te comento fue centrarse sobre todo en las vivencias del barrio, ¿no? Entonces yo decía, no hay un libro integral de la Mariscal que combine todo, que combine su historia, que combine las vivencias de las personas que vivieron allí, de su arquitectura. Entonces me topaba con esas paredes, ¿no? Y obviamente con la falta absoluta de información. Entonces dije, bueno, también hay gente que se ha topado con eso. Eso quiere decir que hay gente que quiere también la misma información que yo ya tengo. Entonces es allí cuando dije, bueno, si lo dejo en el blog, probablemente no mucha gente vaya a tener acceso a esto. Claro. Yo siempre fui súper fanático de las redes sociales. O sea, desde que literalmente abrieron Hi5 y MySpace, yo estuve ahí, literalmente, así desde que había Latin Chat, creo que tal. Entonces fui siempre súper fan de las redes sociales y dije, bueno, este es tu momento de brillar y demostrarle a tu madre que estar en las redes sociales todo el día no es para nada. Así es. Entonces, a la final le dije, bueno, abrí la página de Facebook, que era como lo que estaba en boga en ese momento. Año 2007. La página de Facebook la abrí en el 2014. 2014, y estamos ahí en 2014. Y estaba trabajando en el banco ahí. Y bueno, entonces le empecé a dedicar así como parte de todo mi tiempo libre realmente a la página. Que yo ya había administrado páginas de fans también, una página de fans de Cristina Aguilera, recuerdo claramente que era súper grande, era la página de fans más grande de Latinoamérica, entonces ya tenía medio la experiencia de cómo se maneja una comunidad. Exactamente. Qué loco, no tenía idea de eso. Entonces, claro, es que por eso te digo, o sea, como que el destino se fue encargando de darme todas las armas. Claro, en ese momento podría ser súper juzgable que abandone una carrera o que me dedique a administrar una página de fans en Facebook, ¿no? Y que le dedique mucho tiempo. Y sobre todo en la época en la que ni siquiera se sabía sobre monetización ni que el internet te podía pagar, ¿no? Si no exactamente. Nada, el internet era para vagos. Era para vagos, exactamente. Esa es la concepción que tenían muchos miembros de mi familia, por ejemplo, ¿no? Que ahora... Exacto. Cerrando bocas. Exactamente, por suerte. Entonces, claro, tenía un poco de esa experiencia, entonces sabía cómo crear una comunidad, sabía cómo crear interés, temas afines. Tenía esta experiencia de la comunicación y podía dedicarle el tiempo porque estaba en un buen trabajo que me pagaban bien. Entonces, claro, se terminaba el horario de oficina y podía dedicarle todo el resto del tiempo al proyecto de los ladrillos de Quito, que era casi un hobby realmente para compartir esa pasión que yo había tenido toda la vida y la investigación que para ese momento ya llevaba aproximadamente unos, que serán 8 o 10 años para ese momento en que abrí. Entonces... así es como finalmente en el 2014 abro la página de Facebook, no con mucha expectativa tampoco, ¿no? Así como que a quién le puede gustar la historia. Yo seguía un poco con esa. Oye, y es que es algo que yo me digo, ¿no? Es como que a quién le gusta la historia, pero luego veo tus páginas y los comentarios y hay un montón de gente y eso es justamente lo que también quiero promover, ¿no? O sea, que encontrarnos entre las personas a las que nos gusta este tipo de eventos, la historia, promover tu proyecto que me encanta. Sí, de verdad que me sorprende a mí que haya gente que le guste, porque a veces uno se siente como un bicho raro, el ratón de biblioteca o algo así, y resulta que no, pues que hay un montón de gente así, solo que en efecto no había como, en ese momento al menos en internet, no había una comunidad dedicada a hablar de historia del Ecuador para nada. La mía fue la primera. Entonces, claro, de pronto empezaron a caer un montón de gente y a la primera semana ya tuve los primeros 1000 seguidores. Y yo, wow. Y orgánico en ese... Totalmente, no hubo un pago, jamás de hecho un pago para publicidad ni nada por el estilo. No juzgo a las personas que lo hacen, cada cual sabrá cómo hace crecer su proyecto, pero yo en lo personal es algo que no me gusta porque siento que no mido mi real alcance. Y perdería esa esencia de comunidad, o sea, de gente a la que realmente le interesa, porque veo que hay mucha interacción en tus comunidades. Bastante, que es precisamente lo que buscaba, porque al no encontrar también esa información en bibliografía, en archivo, mucha de la información, por ejemplo, del barrio La Mariscal proviene de la gente que comentaba. Entonces me decía, yo vivía en esa casa. Entonces, deme su número ahorita mismo y iba a entrevistar. Entonces, mucha información venía de esa interacción. En esa casa vivió fulanito de tal, entonces ya me quedaba con el dato, tenía que contrastarlo obviamente para que no sea solamente como... chismecito, ¿no? Ajá, exactamente, un chismecito, pero así conseguí muchísima información. Entonces la interacción de la gente en la página de Facebook fue vital en esos primeros tiempos para la creación de los artículos, sobre todo de La Mariscal, del barrio La Rea, o sea, de todo lo que está un poco fuera del centro histórico. Recuerdo claramente a las
sobrinas del dueño de la Casa Lazo, que es ahora la Casa de Protocolo de la Asamblea Nacional, que está ahí al final del Parque Elegido. Ellas se comunicaron conmigo, me dieron fotografías del interior de la casa, del dueño, todos los datos oficiales. Entonces, increíble. Y todo por la comunidad. Y todo por la comunidad. En efecto, los dueños que fueron de Villa Francia, donde funcionó el colegio francés, que lamentablemente ya no existe por el Florón, por la 10 de agosto. Igual me dieron fotografías de la casa antigua, de los interiores, de los salones, de la familia en un avión. O sea, y empecé a llenar también los artículos de historias personales de la familia en cada casa. Entonces, eso es lo que a mi parecer le da su propia característica a los artículos de los ladrillos de Quito, que tienen la historia, ese lado muy académico, fechas y cosas por el estilo. El estilo de la casa y todas esas cuestiones que hablas ahí, pero también hablas de las personas que habitaron, los cambios que hubo. Ese tipo exactamente, porque para mí es importante que la gente se dé cuenta que si bien no son el presidente de la República, no son el alcalde de Quito, un gran actor, son actores de la historia a la final, sí, la cotidianidad. Hoy Mateo estaba viendo el TikTok que hiciste y vio uno de una princesa que vino a vivir acá y él era como que wow, es una princesa, teníamos acá una princesa y le pareció increíble. María Cristina. Ajá. Entonces tratar de encontrar todas esas historias me sirvió muchísimo esta interacción, la verdad. Por eso yo a la gente que siempre me comenta así como, ay, muchísimas gracias por todo lo que compartes, siempre digo, no, muchísimas gracias a ustedes, porque a la final son realmente parte de ese crecimiento, no solamente por ser el público, los fans de la página, sino porque muchos colaboraron con información, claro, ¿no? Entonces, con archivo. Por eso mi archivo fotográfico, sobre todo de la Mariscal, es gigante, porque la gente me dio sus fotografías personales, sus fotografías familiares, y con eso he podido armar. He tenido la suerte, por ejemplo, de encontrarme, gracias al proyecto de los ladrillos de Quito, con la bisnieta de Francisco Durini, quizás el más importante arquitecto del siglo XX en el Ecuador. De los italianos que... Exactamente. Entonces, los ladrillos de Quito tuvo la oficina en la casa de Francisco Durini, en Villa Helvetia, gracias a ese contacto. Entonces, he podido sentir más de cerca todavía la historia. ¿No? La siento como más personal inclusive, ¿no? Ahora tengo casi un vínculo emocional con Francisco Durini y me siento tan bisnieto como mi amiga de él. Entonces, también me sirve a mí desde un punto de vista personal para enamorarme aún más de la ciudad, aún más de la historia y de las cosas que cuento además. Increíble, o sea, y como eso es lo que quisiera lograr con estos espacios, que la gente se enamore de la ciudad, no solamente que le guste la historia, sino que vean esas particularidades y las cosas tan bonitas que tenemos acá, loco. O sea, me parece chévere tu proyecto. Gracias. ¿Y qué hacen en los ladrillos de Quito? ¿En qué punto empiezas con lo de los recorridos? Bueno, lo de los recorridos empezó también, todo ha pasado súper orgánico en los ladrillos de Quito. O sea, no es algo que jamás lo pensé, que jamás lo planifiqué y que jamás lo proyecté así. Yo en el 2016 hice el lanzamiento de mi libro El Palacio de Carondelet, que está dirigido no a la historia realmente del edificio, sino a la historia de cómo se construyó, que es algo como que siempre se topa de refilón cuando hay libros sobre el Palacio de Carondelet. Entonces yo quería uno centrado en cómo se construyó, cómo se destruyó en un terremoto, cómo se volvió a construir, cómo se decoró el palacio, súper llegado al tema arquitectónico realmente, no tanto a la historia. Entonces hice el lanzamiento de ese libro en el Museo Numismático del Banco Central, gracias a Eladio Rivadulla, que en ese momento dirigía el museo. Entonces, ahí es uno de los parteaguas también en los que yo me desayuné realmente que los ladrillos de Quito era un proyecto súper grande, porque recuerdo que a ese conversatorio del lanzamiento del libro fue un montón de gente súper conocida. Fue el que fue cronista de la ciudad, Alfonso Ortiz, fueron los guías del Palacio de Carondelet, o sea, fue un montón de gente. Entonces yo ahí ya me desayuné así como, wow, o sea, este lo que estoy haciendo vale la pena. Es súper grande, es más de lo que yo pensaba realmente, ¿no? Entonces, bueno, allí desvirtualicé con un montón de gente y luego volví a reproducir esa charla en un lugar más pequeño, aquí en La Mariscal, que era el negocio de una amiga, Jimena Cabezas, que ahora anda viviendo por Alemania. Tenía un coworking. Entonces ella me dice, hagamos algo aquí en este local. Entonces le digo, bueno, repliquemos el lanzamiento del libro, que es con una charla previa, y hagámoslo aquí. Entonces, bueno, lo hicimos, resultó bien, hubo lleno total de la casa y me dice, bueno, entonces hagamos otra cosa. Entonces digo, mira, tengo toda esta investigación de La Mariscal, hagamos una charla sobre La Mariscal.
porque el local era aquí en La Mariscal además. Yeah. Entonces, bueno, hicimos esa charla y yo la planifiqué como 40 minutos de charla y 1 hora de recorrido para que la gente vea las castillos y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya regresamos del pequeño recorrido que duró como 2 horas y media porque la gente preguntaba un montón de cosas. Entonces regresamos y dicen, y bueno, ¿para cuándo el siguiente recorrido? Yo como, no hay siguiente recorrido, es súper puntual, no lo había pensado así. Oye, para todo esto no monetizabas antes de ninguna forma la comunidad, ¿verdad? Solo era como una especie de hobby, podríamos decirle hasta ese entonces. Sí, era solamente lo que ahora decimos, era solo divulgación, realmente. Ya, investigación y divulgación. Sí, nada más, no monetizaba de ninguna manera. Qué apasionado, hermano. Exactamente. Bien. Entonces, bueno, dije, ¿puedo hacer nuevamente repetir esto? Y me dicen, sí, pero hazlo sin la charla, hazlo solo el recorrido. Ya. Ok, entonces en ese momento una de las personas que fue a la charla fue mi tía, que es una persona, la hermana de mi papá, es una persona también cultural, medio de la onda de mi abuelita. Entonces ella me dice, porque yo decía así como... No, esto no es lo mío, yo por algo me salí de ecoturismo. Ella me dice, mira, así puedes sacar dinero de tu conocimiento, necesitas hacer eso. Entonces, gracias al impulso de ella también es que decidí empezar a hacer estos recorridos de manera continua, cada 15 días, pero claro, yo decía, no puedo ser un guía de turismo porque no soy guía de turismo y ese es un mercado que está destinado a los guías de turismo, no a mí. Entonces, ¿cómo puedo... restar el impacto de poder, no sé, como quitarles turistas a los guías, decía yo. Entonces lo que dije es no repetir los recorridos, ¿no? Entonces la gente va a venir a un recorrido y no se va a volver a repetir. Y empecé a hacerlo siempre de un tema diferente, en un lugar diferente de la ciudad. Y así es como a la larga nosotros en los ladrillos de Quito logramos no repetir los recorridos durante aproximadamente 1 año. A lo largo del año hacemos los recorridos y no se repiten hasta el año siguiente. Increíble. Yo estuve en el de la Circasiana y en el de los arquitectos italianos estuvimos ahí. Ay, el de los arquitectos italianos fue una locura la primera vez que hice. Qué bestia, hubieron 120 personas. Ya. Fue terrible. 120, ¿y cómo te abasteces tú solo para 120? No, y ahí estaba solo, en verdad. Ese día estaba solo porque mi tía no había podido ir. Ya después se sumó también mi prima a este tema de los recorridos, pero ninguna de las dos pudo ir. Y yo hago de los arquitectos italianos y le pongo un precio súper bajo, le pongo $3 porque dije, bueno, solo voy a hacer yo. Ya, punto. Le puse $3 y claro, de pronto salimos de San Francisco con 30 personas, que era mucho más de lo que yo manejaba, que siempre habían sido el grupo máximo que yo había tenido, eran 10, 15 personas, a lo mucho. Entonces dije, bueno, ya el doble, bien, ya, aquí hay algo de platita. Y a medida que seguía avanzando, de pronto estábamos cruzando, recuerdo, la calle García Moreno. En ese recorrido fui con mi hermana, pero ella fue como público, no para ayudarme. Entonces estábamos cruzando y siempre tengo como la precaución de ver para que mi grupo esté lo más compacto posible, ¿no? Entonces regreso a ver y yo ya llevaba casi la mitad de la cuadra y mi grupo seguía cruzando al fondo, desde la esquina. Yo así como, y de pronto veo a los policías parando el tráfico para que cruce mi grupo. Yo, ¿en qué momento pasó esto? Llevábamos 3 cuadras desde San Francisco y ya teníamos como 100 personas. Entonces mi hermana se acerca y me dice, hay un montón de gente, ¿qué hago? ¿Les cobro? Yo, pues claro, esto no es gratis. Entonces, claro, como el valor era súper bajo, la gente se sacó de donde sea y claro, tenga. Y ya habían tenido una probada en 2 paradas que ya habíamos tenido, ¿no? Entonces dijeron, esto está súper interesante, así que lo vamos a hacer y sacaron. Entonces ahí también es otro lineamiento que tenemos en los recorridos de los ladrillos de Quito, siempre pensar que el precio tiene que ser accesible para la gente, ¿no? O sea, no mandarnos $10, $15 porque yo no pagaría eso, para empezar, ¿no? Entonces... Yo sí pagaría. ¿Sí? Yo la verdad no. Mi rango de precios está entre los $5 o $8, creo yo, para este tipo de cosas. Es lo que nos has cobrado igual cuando hemos ido allá, y me parece accesible. Y para lo que dura el recorrido, la información, me acuerdo que una vez igual nos llevaste a tomar un cafecito, igual, no me acuerdo en qué parte era, de Guápulo, me parece, después de que terminamos el recorrido. Me pareció excelente. No nos diste tú el café, no era gratis, pero nos llevaste a un lugar.
Claro, sí. Es que siempre trato como de vincular también estos negocios de la zona que son importantes, porque siempre digo, no, o sea, negocios como el KFC, el Supermaxi, Sudan Coffee van a sobrevivir. Sí. La del Café Fabiolita, ella es la que necesita realmente la ayuda, pues claramente. Entonces siempre como tratar de vincular esa clase de negocios también. Pero claro, ese tema de los recorridos nació así, súper orgánico, casi de la exigencia de la misma gente, de los mismos fans. Y con eso abrí el brazo económico de los ladrillos de Quito. Ya con eso finalmente dije, claro, de aquí se puede financiar y ya no tengo que seguir trabajando en el banco. Ahí renunciaste, o sea, con la apertura de los recorridos. Exactamente, ahí dijiste, aquí se acabó el banco, aquí se acabó, ya no quiero seguir trabajando en esto, aunque ganaba bien y era bueno a la final, pero no me hacía para nada feliz. Esto sí, o sea, podía ganar 10 veces menos, pero estaba súper feliz y no tenía necesidad tampoco como de ganar una fortuna mensual, porque no tenía obligaciones de nada. Sí, te entiendo. Entonces dije, bueno, este es el momento en el que yo puedo arriesgarme a hacer algo, ¿no? Propio. Y así es como nacen realmente los recorridos, que por suerte con el tiempo, como te digo, así de pronto que teníamos en unos primeros recorridos 5 personas, que fue mi primer recorrido justamente en el Palacio de Carondelet también, o sea, ya fuera de los de la Mariscal. Hicimos en el Palacio de Carondelet, fueron 5 personas. Y luego empezamos ya con los grupos de 10, 12 y de pronto nos sale el grupo de 120. El más grande que he tenido es de 160 en un recorrido de San Valentín. Ay, sí necesitas ayuda. Claro, obviamente, sin mi equipo sería imposible. ¿Ahora los ladrillos de Quito es un equipo? Ya no es solo Héctor. Sí, el tema de los recorridos lo hacemos en equipo. El tema investigativo, el de difusión en redes, o sea, todo lo demás soy solo yo como Héctor. Pero el tema de los recorridos lo hacemos junto a mi tía Elizabeth y a mi prima Patricia. Chévere, loco. Yo te tenía una pregunta. Porque, claro, vemos que la Mariscal es un lugar joven, o sea, tenemos menos de 100 años. Y ahora se habla mucho de respetar y todo esto de la historia, lo patrimonial y todo. Pero ¿a qué le deberíamos nosotros decir sí y a qué le deberíamos decir no? Por ejemplo, no sé, hay mucha construcción ahora, ¿no? Pero ¿qué crees cuáles son las características que hacen que llegue a tener como un valor histórico? Bueno, yo creo que al final todo tiene un valor histórico, porque te digo que mi perspectiva es darles a las casas, más allá de su esqueleto arquitectónico, el alma de la gente que vive dentro. Gente que vive. Exactamente. Sí. Entonces todos somos importantes, porque la comunidad es importante, ¿no? El individuo es el núcleo de la sociedad. Entonces el individuo por sí solo es una persona importante. Y para mí, desde ese punto de vista, todo realmente es patrimoniable, sin excepción. No creo que sea necesario que cumpla ciertas características muy específicas de tiempo, de lugar, de que una persona importante haya vivido allí o de que un capítulo histórico haya tenido lugar dentro del edificio. Yo creo que si la edificación en sí misma responde a un estilo particular dentro de la historia quiteña, a un momento económico dentro de la historia quiteña, sea o no de alguien importante o algo así, es patrimonio. Entonces, desde esa perspectiva, casi todo es patrimoniable. Yo pienso, por ejemplo, que estos edificios que ahora se están construyendo alrededor del Parque La Carolina, estos edificios que construyó Viry Schwarzkopf y todo eso, ya deberían tener esa perspectiva de que esos edificios tienen que ser patrimoniales porque responden a un momento específico de la historia quiteña. Claro. No importa que allí dentro no viva nadie importante o que, no sé, el arquitecto no haya sido un gran arquitecto, aunque sí son. Pero yo creo que todo esto es importante, ¿no? Por ejemplo, a mí la arquitectura Art Deco no me gustaba mucho al inicio, cuando inicié mi proyecto de los ladrillos de Quito. Me parecía como, no sé, como fea, así, o sea, estéticamente fea, no me gustaba tanto. Sí. Pero con el tiempo me di cuenta primero que responde a un momento histórico súper importante de la historia de Quito, que es la modernidad, el inicio del cambio de estos historicismos a líneas arquitectónicas mucho más modernas. Digo, claro, esa es parte de su encanto. Ahora ya estéticamente también le veo lo bonito también. Quizás en ese momento no lo veía bonito porque las edificaciones Art Deco no estaban tan bien conservadas. Sí. Con el tiempo he aprendido también a encontrar la belleza en la decadencia de la arquitectura, no es que me desagrada. Entonces, claro, entonces me pasó a mí, entonces digo, claro, ese es el asunto, ¿no? Dejamos de creer que, o sea, que lo patrimonial tiene que ser antiguo, tiene que ser bonito y tiene que ser súper importante históricamente. Yeah. Y por eso destruimos barrios enteros. Ejemplos, por ejemplo, la Mariscal. Sí. Sí, se ha conservado básicamente porque muchas personas todavía vivían aquí en los años 70, por suerte, claro. Porque si no, esto en los 70 se convertía en la Carolina. Claro. ¿No? Entonces,
Por ejemplo, barrios que yo creo y considero que ya deberían empezar una catalogación patrimonial son, por ejemplo, el barrio La Isla, que está del Seminario Mayor hacia el norte. Ah, ya. Toda esa zona de casas lindísimas de los años 50, 60, 70 deberían estar ya dentro del catálogo patrimonial. Las casas de Bellavista, que responden a los años 80, 90, deberían estar dentro del catálogo patrimonial. Las casas del Quito Tenis. Todo eso ya debería empezarse a tener una catalogación patrimonial porque responde a un momento histórico de la ciudad, que quizás no es un momento histórico súper importante, pero refleja toda una década, por ejemplo, sí. ¿no? Entonces, si lo dejamos morir, nos perdemos la década de los 90. Exacto. Y eso ahorita tal vez no parezca importante porque, bueno, han pasado, ¿qué? 25 años, 30 años, pero con el tiempo es parte de la historia de acá. Como tú dices, la gente, el alma de esas edificaciones también es importante. Los gustos del quiteño de la época. Puede que, por ejemplo, estas casas que son así como apiladas como cajas de fósforos, puede que no sean estéticamente bonitas ni muy patrimoniales que se diga, pero responden a una necesidad económica de la gente, a un gusto particular de la gente. De las varillas vistas. Exactamente, ¿no? Entonces, todo eso responde a parte de la historia de la ciudad y de su gente. Entonces, es importante esa conservación también. Sí, es como la memoria de la ciudad, ¿no? No, me parece súper interesante. Abriste un TikTok, ¿no? ¿Qué tal te está yendo en TikTok? Súper bien, fue como un nuevo respiro, la verdad. Como te decía, siempre estuve relacionado con el tema de las redes sociales, siempre me gustaron, tengo talento nato para eso, la verdad. O sea, siempre estuve relacionado con ese mundo. Y te va bien, has crecido full, ¿no? Me acuerdo que la última, o sea, siempre estoy viendo tus TikToks, pero la última vez que me metí a tu perfil como tal, vi que tenías como 20 y algo y ahora estás como en 40, ¿no? O sea, has crecido. Sí, ya estamos, hemos crecido bastante. Y para un tema que uno piensa que en la gente joven, que es el público realmente de TikTok, no pegaría, ¿no? Entonces, claro, yo durante todo el tiempo que tenía las redes de los ladrillos en Facebook, Instagram y Twitter, como que trataba siempre de darle un aire fresco a la historia precisamente para tratar de atraer al público joven, porque inicialmente yo era joven, ahora ya no tanto, pero inicialmente sí. Somos jóvenes, que estamos más frescos. Claro, entonces trataba de darle como ese aire para tratar de atraer. Sí atraía, a veces veía adolescentes en mis recorridos, unos que iban literalmente a todos, pero no captaba realmente a ese público de manera masiva, por así decirlo, ¿no? Como si tenía como a los adultos o a los adultos mayores. Entonces... Sí, yo veo que tu público es como bien contemporáneo a ti, están entre los 30 más o menos, es como... El público de Facebook, en efecto, sí es bastante así. Y... claro, entonces llega la pandemia y todo el mundo se vuelca a TikTok porque no tenía nada que hacer en la vida, claramente, pues obviamente. Entonces yo también inicio mi TikTok con mi nombre, Héctor López Molina, y empiezo a subir primero cosas así como 10 datos que no sabías de la basílica, pero no pegó. Entonces dije, ahí quedó, esto no es para los jóvenes realmente, al parecer. Ya. ¿En serio? Yo pensé que sí pegó eso. No. Entonces empecé a hacer desde mi TikTok personal, TikToks míos, o sea, los típicos de como una broma o cosas por el estilo, ¿no? En eso, en medio de la pandemia, ya saliendo un poco de la pandemia, cuando se empezaron a reactivar las cosas, alguien subió un TikTok de un guía de turismo que le explicaba a otra persona, a un turista guayaquileño, que las puertas de la iglesia de San Francisco estaban destinadas una para cada clase social, que es totalmente falso. Porque cada una de las puertas de San Francisco lleva a una capilla diferente, ¿no? Entonces la diferenciación social se hacía dentro de la nave principal de San Francisco, de adelante hacia atrás, la gente más acaudalada adelante y los menos favorecidos económicamente hacia atrás, pero todos entraban por la misma puerta, ¿no? Entonces uno de los seguidores de la página en Twitter me escribe así como, mira este video, haz el favor de desmentir, porque qué terrible que estas leyendas se sigan distribuyendo, porque eso es algo que yo también hago desde los ladrillos. Yo no perenizo mitos ni leyendas por muy sostenedores del patriotismo que sean, ¿no? Entonces, para mí la historia tiene que contarse tal como es, sin mentiras, y si le afecta al patriotismo ecuatoriano, pues que le afecte a quien sea. Éramos racistas y no hay exactamente. Yo siempre digo, por ejemplo, el quiteño no es de brazos abiertos al extranjero, el quiteño ha sido xenofóbico desde siempre. Cuando llegaron los migrantes de la Segunda Guerra Mundial, llamaron a la floresta el gueto. O sea, las cosas tienen que decirse como son. Sí, en tu último TikTok es. Sí. Entonces, me dice, desmiente por favor esto.
Entonces yo digo que ahora lo voy a hacer desde mi cuenta personal. Digo, no, porque, bueno, de todas maneras, tal vez no pegó en ese momento analizar, tal vez no pegó porque yo todavía no había trabajado en mi nombre como Héctor López, como la persona que está detrás de los ladrillos de Quito. Entonces digo, voy a abrir el TikTok de los ladrillos de Quito, a ver qué tal me va con eso. Bueno, el video fue un rotundo éxito, se volvió súper viral. Claro, también generó súper hate allí porque este público joven de TikTok no me conocía. Porque ellos no estaban en Facebook, claramente, ¿no? Entonces, así como, ¿tú quién eres? ¿Quién eres para decir eso? Él es un guía de turismo. Exactamente, ¿no? Entonces, la idea tampoco era como ir sacando las credenciales y todo el asunto. Y estar como que peleando ahí con... Exactamente, pero el video estuvo allí y empecé a subir otros videos relacionados a San Francisco respondiendo preguntas de gente que dejaba en ese video como, ay, las catacumbas de San Francisco, ¿es verdad que se unen túneles de un lado a otro de iglesias y cosas así? Entonces, empecé a responder esas preguntas. Esa fue mi manera de validar mi conocimiento para que ellos vean que había conocimiento detrás y que no era que simplemente estaba desmintiendo porque sí. Y estos videos empezaron a tener éxito, me hacían cada vez más preguntas, respondía en videos a esas preguntas y empecé a subir nuevos. De pronto llegó el 24 de mayo, porque estos videos los hice a inicios de mayo, en los primeros videos. Llegó el 24 de mayo y hice la serie de Desmintiendo los mitos de la batalla de Pichincha, que también fue un éxito y desde allí ya todo fue para arriba. Por suerte. Entonces ahí es cuando logré captar al público de TikTok, a este público que, bueno, sí, también ahora también hay adultos, pero sigue siendo joven de todas maneras, y los logré captar. Y no es público que vaya a los recorridos, eso sí, porque no tienen capacidad económica. Sí, claro, y ¿no? Tal vez hay otras prioridades a esa edad. Sí, pero yo siempre digo que estoy invirtiendo en el futuro. Sí. Claro, cuando ellos tengan capacidad económica de pagar, van a ir. Sí, en efecto. Entren a la universidad, estudian arquitectura. Exactamente. Entonces, me ha ido súper bien. Como te digo, es como un nuevo aire. Es como que los ladrillos de Quito ha tenido un nuevo hype. Empecé con este nuevo formato de los videos cortos y abandoné de cierta forma los artículos. Que lo sigo haciendo, pero ya no es como que me preocupo como antes de tengo que sacar un artículo nuevo por semana. Ahora saldrá cuando tenga que salir. Chévere, es algo más relajado. Exactamente, pero no tanto porque el video, en cambio, es así como tengo que sacar video diario, ¿no? Para que la plataforma de TikTok siempre esté impulsando tus videos. Sí. Entonces, claro, es también entender el algoritmo. Entonces, pero es mucho más fácil hacer un video de 3 minutos que un artículo partiendo desde cero, porque los videos de 3 minutos, 5 que hago, es de conocimiento que ya tengo. Claro, son curiosidades, chismecito. Claro, es algo que yo ya tengo. Lo que más me cuesta realmente es buscar las imágenes, por así decirlo. No, pero armar el guión, eso me toma, ¿qué? 2 horas a lo mucho. Entonces, como te digo, ha dado como un nuevo hype realmente al proyecto de los ladrillos. Hicimos un rediseño del logo, precisamente como a través del TikTok empezó a verme gente ya no solamente de Quito, sino de otras provincias, y me empezaban a pedir así como, sabemos que los ladrillos de Quito es sobre TikTok, sobre Quito, pero puedes hablar sobre Loja, puedes hablar sobre Manta, puedes hablar sobre Guayaquil. Y yo, o sea, sí puedo, porque sí tengo el conocimiento. ¿Tienes información de eso también? O sea, sí. Entonces empecé a hablar de esos otros temas y dije, bueno, de pronto como que mi logo con las cúpulas de la catedral y el gallito de la catedral es muy localista, muy quiteño, y ahora claramente estoy hablando de otros temas, estoy llegando a un público mucho más amplio. Quería hacer un rediseño. En ese momento llegó un fan de la página que quería hacer un podcast sobre sobre las fiestas de Quito, sobre las fiestas de Quito, sobre la historia de las fiestas de Quito. Y dice, mira, y lo que yo te ofrezco a cambio es un rediseño de tu marca. Yo, véngase. Claro, por favor. Entonces, digamos que allí hubo un trueque, y allí también me di cuenta de que de esa manera también puedo financiar todavía más a los ladrillos de Quito, la influencia, el ser influencer, ¿no? Que no lo pensé así en un inicio, pero de pronto empezó a suceder. Sí, veo que ahora también recomiendas restaurantes. Exactamente. Los primeros restaurantes que recomendé era porque me gustaban un montón y todo, pero la gente vio que como que la gente confía un poco también en el criterio que tengo al respecto del conocimiento de la ciudad, sus huecas, sus lugares. Y claro, empezaron a llamarme y decir, puedes venir acá, puedes venir allá. Claro, yo no, siempre voy con la consigna de que si no me gusta, no voy a hablar mal, pero no voy a hacer video. Ya, chévere. No, o sea, si no me gusta, ahí quedó. Chévere. No, ¿y cómo has andado tanto en Quito? Me imagino que conoces todas las huecas. Loco, ¿dónde hay un buen seco de chivo acá en Quito?
Siempre la comida popular en los mercados. Ya. O sea, no hay nada. Y siempre yo digo, ¿no? Cuando tú vas a un mercado, el puesto en el que están haciendo fila, en el que tú ves que está comiendo el señor que recoge la basura, el camionero, que ellos sí se han recorrido todos los restaurantes de la ciudad, ese es en el que debes sentarte. Ya. O en el que comen viejitos, porque los viejitos son bien filáticos con la comida. Claro. Si están comiendo viejitos, ese es el restaurante en el que debes sentarte. Buenazo, que no me des un nombre, sino me des como el tip. Exactamente, porque claro, a veces El hack de vida. Ajá, tú vas al mercado y ves un montón de puestos y tienes que ver así, y se te acercas al viejito y señor, ¿dónde compró? Y él te va a decir en dónde compró y ahí vas. Buenazo, loco. Loco, quisiera abordar un poquito sobre... ¿Ves que tenemos una identidad arquitectónica ecuatoriana? Porque se habla mucho, y es algo que vemos también en historia, que siempre estamos como que viendo Europa, viendo hacia el norte, y como que importamos esas ideas, ¿no? Pero ¿ves o has notado que tenemos una identidad o una arquitectura ecuatoriana? ¿O cómo le podrías identificar? No creo que tengamos una identidad arquitectónica a nivel nacional. Creo que el intento más importante que hubo sucedió en la década del 40 y en realidad fue latinoamericano, dentro de los historicismos del neocolonial al que pertenece esta casa, pero de todas maneras toma elementos de una arquitectura europea, que es la española. Sí. ¿No? Entonces, ese es como... Y realmente yo creo que arquitectónicamente quizás únicamente Brasil tiene una identidad arquitectónica. Muchos me dirán Argentina, pero yo veo Argentina y veo Francia. ¿No? Entonces no creo que Argentina tenga una identidad parte de Europa también. Exactamente, Sí. Lo mismo Santiago de Chile. Colombia tiene una identidad muy norteamericana arquitectónicamente. Entonces yo creo que es algo de lo que carecen casi todos los países latinoamericanos. Ahora, si tú me hablas de México, claro, la arquitectura mexicana precolombina es identitaria, pero la arquitectura mexicana después de la conquista española es totalmente europea. Tampoco tienen una identidad como mexicanos. Sí. Entonces, incluso fíjate, un monstruo como México dentro de la arquitectura moderna no tiene una identidad propia, siempre sigue corrientes extranjeras, que por allí le metas un detallito que es muy mexicano, que le pones una baldosa en el zócalo, no le hace identitario, ¿no? O el color. Exactamente, eso no te da identidad. Que por aquí siempre dicen, por ejemplo, cuando el edificio del Palacio Legislativo, que tiene este bajo relieve de mideros allí en toda la parte de la fachada principal, eso no le hace identitario. El edificio claramente responde a un lenguaje modernista, que es internacional. Sí. Entonces, no le da identidad a ese detalle al edificio, es solo un detalle. Entonces, yo creo que no, la arquitectura ecuatoriana no tiene ¿Y crees que podríamos desarrollar una identidad? O sea, no sé si es que regresamos a ver un poquito más atrás, o sea, se me ocurre a las culturas precolombinas, porque es algo que sí me interesa como abordar. Te cuento que estuve hablando con un diseñador gráfico que se llama Pablo Iturralde. Él, bueno, ya tiene mucha experiencia acá en el Ecuador haciendo diseño gráfico, y él tiene unos estudios de símbolos precolombinos, de la cultura jamacuá, que tiene unos símbolos geniales. Y es algo que yo veía, ¿no? O sea, digo, qué buen diseño gráfico que teníamos hace 2000 años, hace más de 2000 años, en el museo del Alabado. Ahí, claro. Ahí vayan, es recomendadísimo. Sí, el Museo del Alabado y el Avia Yala también, que está aquí más cerca también. Y en todo caso, él está tratando como de estudiar estas culturas y tratar de abstraer o sintetizar estos símbolos gráficos y asentarles un poquito acá. ¿Crees que podría ser ese un camino como para encontrar una identidad? Decir, hay una arquitectura ecuatoriana. Creo que podría ser, pero yo creo que en este momento va a ser mucho más complicado porque la tendencia arquitectónica, no solo en Latinoamérica, en el mundo en general, es globalista. Sí. Entonces, para tú diseñar un edificio que sea ganador de premios y cosas por el estilo, tienes que ir hacia esa tendencia. Y nuevamente lo que puedes hacer quizás es meterle detalles, pero para crear un estilo propio realmente vas a tener que crear un edificio que parezca las pirámides de Cochesquí, una pirámide escalonada, y claro, y te van a ver y van a decir, ¿qué carajo estás haciendo? Esto no va a ganar ningún premio. Y no es funcional para esta época tampoco. Exactamente. Sí, te entiendo. Entonces, es posible. Si hay algún arriesgado que quiera hacer una pirámide, hágala, porque yo creo que nuestro principal edificio precolombino en todo el territorio ecuatoriano actual son las pirámides de Cochesquí. Ingapirca se la suda realmente las pirámides de Cochesquí, porque creo que las pirámides son mucho más importantes, es un conjunto mucho más importante. Para mí, Cochesquí es nuestro Machu Picchu. Ya, no conozco. Yo Ingapirca conozco, yo viví en Cuenca hasta los 13 años. Si Ingapirca te gustó, Machu Picchu te alucina, pero claro, tienes que tener como la visión más abierta, porque Ingapirca está recuperado arquitectónicamente. Sí. Machu Picchu está como estuvo Tenochtitlán en los años 40, cubierto todas las pirámides de hierba. Yeah. Entonces tienes que
usar la imaginación un poco, exactamente. Renderizar con la cabeza. Pero si hay algún arquitecto que tome ese tipo de edificaciones, porque, por ejemplo, si tomas elementos quechuas o incas, como se les dice normalmente, no es arquitectura propia, ¿no? Los quechuas fueron invasores, tanto como los españoles, fueron una cultura invasora. Entonces, lo inca no es propio de nuestra tierra. Lo propio de nuestra tierra es lo caranqui, lo cañari, los chonos, los manteños. Ellos son nuestra identidad realmente precolombina. Entonces, si alguien toma estas edificaciones, los camellones que se hacían en la costa, las pirámides de Cochasquí, yo creo que a través de eso podríamos generar arquitectura con una identidad propia. Pero la veo complicada realmente en el mundo de hoy, a las necesidades que se tiene como ciudad, como pueblo, como habitante. Sí, tal vez no es el camino adecuado a seguir ahorita. Tal vez es un poco más complicado ahora. Quizás en esa época de los historicismos, como el neocolonial, el neogótico, hubiera pegado súper bien un neo-inca, un neo-caranqui. Es que me parece increíble, ¿no? Como aquí se construyeron castillos, ¿no? Imagínate, en esa época hubieran podido construir una pirámide de Cochasquí y hubieran quedado como locos. De ley. O sea, y eso me parece. Y es algo que tenemos como en esta agenda de tratar de empezar a buscar una identidad, ¿no? Desde el diseño gráfico, desde el diseño industrial. Sí, creo que arquitectónicamente es complicado, pero creo que el diseño gráfico es mucho más sencillo. Yo siempre he admirado el tema de la cultura jamacoaque, sus esculturas, su diseño gráfico, podríamos decirle ahora realmente, ¿no? Que yo digo, deberías estar en las camisetas de la selección. No sé qué hacemos con diseños abstractos en las camisetas de la selección. Ahí deberían ir sellos de la cultura jamacoaque, que son lindísimos. Entonces, claro, solo utilizan ese tipo de sellos en las camisetas para hippies, entre comillas, porque son los únicos que al parecer aprecian lo que se hacía antes. Para la gente que anda por aquí. La gente que anda por aquí, por la Mariscal, por la Floresta. Pero no, en realidad la Mariscal y la Floresta son barrios súper eclécticos socialmente, ¿no? O sea, hay de todo, porque están en el hipercentro además, ¿no? Entonces, hay un crisol de cultura de acá. Total. ¿Cómo planeas los recorridos? ¿Hay mucha planificación detrás de lo que haces? Sí. O sea, no puedo armar un recorrido de buenas a primeras porque si bien tengo la información en mi cabeza, no soy de las personas que te guardan fechas y cosas por el estilo de una, ¿no? O sea, por allí las cosas que repito mucho sí las tengo presentes, pero otras están en mi archivo, están en mis artículos y tengo que recurrir a eso. Entonces, cuando yo armo un recorrido, lo primero que hago es soy muy visual en ese sentido. Como digo, siempre hago mis productos tanto investigativos como de recorridos pensando en qué me gustaría a mí como cliente, porque soy un cliente súper exigente, o sea, no me quiero de cliente. Sí. Permíteme un segundo. Mate, el teléfono. Entonces, como soy súper exigente, a la final hago esos recorridos pensados primero visualmente. Casi que como haces todo, ¿no? Porque también los artículos me dices como que ¿qué leería yo? ¿Qué recorrería yo? Y me parece que esa perspectiva te ha dado el éxito que creo que tiene los ladrillos de Quito. O sea, la buena acogida. Yo creo que es porque soy una persona común, obviamente con gustos comunes, claro, enfocados en la historia, pero al final son gustos comunes. Es algo que todos tenemos, ¿no? O sea, si no nos interesa tanto un tema, no queremos que nos vengan y nos chanten 2 horas sentados en un auditorio con el historiador que habla lento y pausado en 1542. Con palabras rimbombantes. Exactamente, ¿no? Entonces, estamos en otro momento, la comunicación se hace de una manera diferente. Y creo que mientras más rápido entienda la academia eso, más rápido va a poder volver a calar en la gente, porque lamentablemente la academia está en declive, pereciendo, frente a este otro tipo de proyectos como el mío incluso, ¿no? Que no trato nunca de menoscabar a la academia en ese sentido, pero creo que sí debe actualizarse, ¿no? Porque obviamente el trabajo académico es súper importante ya para el investigador. Yo lo que me encargo es obviamente tomar esta investigación, estos archivos o incluso estos libros que crean estos grandes historiadores académicos, pero yo los leo porque a mí me gusta la historia, ¿no? Sí, no es algo que va a leer. Entonces a mí me toca condensarles, ponerle en un lenguaje más coloquial. Sí, y es algo que me quejo mucho de la academia, y nos hemos quejado en otros episodios, de que es muy lenta. O sea, hablamos de que para armar y que se aprueben a más se demoran, ¿qué? 4 o 5 años, y hasta eso tal vez lo que aprobaste ya caducó. O sea, no sé, o sea, sí deberíamos como que ser un poco más ágiles. El otro día vi un podcast en el que hablaban sobre una maestría en el MIT. No, miento, en Stanford.
y que justo ese rato les llegó una noticia de que Facebook abría una especie como de App Store, y entonces ese rato armaron una clase y se aprobó una clase de cómo programar para Facebook. Entonces esa agilidad creo que debería tener la academia de bueno, nos está llegando esto y rápido. Bueno, también podríamos decir que eso podría afectar a la seriedad que tiene que tener la academia, pero sí creo que debería ser un poco más ágil. Se pueden armar cosas ágiles con seriedad académica a la final. Bueno, obviamente no los vas a armar en una semana, ¿no? Pero sí te puede tomar un par de meses cuando mucho, ¿no? Creo que el asunto es la burocracia. Como cada puesto se siente más importante que el otro, todos quieren aprobar algo. De ley. ¿No? En lugar de decir, bueno, este es tu criterio, tú eres, no sé, el encargado del proyecto educativo. Es tu criterio, para eso te pago, para eso te contraté. Si tú crees que es suficiente, ya. No tienes que venir acá y yo ver desde mi perspectiva a ver si funcionará. A lo mejor ni conozco del tema, pero como soy importante, quiero ver. Sí. Entonces, esos egos académicos que son terribles, la verdad, es lo que detienen ese tipo de avances. Sí, mi hermano. Es algo que estamos como que también tratando de criticar, ¿no? Desde estos espacios. ¿Qué sigue para los ladrillos de Quito? ¿Tienes sueños? ¿Tienes...? Ay, bueno, ya en este punto, siempre digo, en cada punto en el que estuve, dije, creo que hasta aquí. No puede eran haber libros. más, no creo que haya nada más en el horizonte. Y luego horizonte. Cuando fue conferencia y ahora con los recorridos. Exactamente. Entonces, no sé, no... ¿Qué quisieras? ¿Cómo le ves a los ladrillos? En realidad quisiera que los ladrillos de Quito tengan una presencia masiva a nivel nacional. O sea, ahora ya sé que tengo presencia a nivel nacional, pero... quisiera que sea tanto como es en Quito, o sea, como así de conocido en Quito. Obviamente eso genera muchísimo más trabajo que podría detenerme quizás un poco por el miedo a lo que a veces uno siente a ese cuando se siente abrumado, ¿no? de tantas cosas que tienes que hacer. Pero yo creo que eso es lo que me gustaría para los ladrillos de Quito, que tenga una presencia nacional. No sé si latinoamericana, porque siento que hay mucho trabajo por hacer aquí dentro como para lanzarse de una a todo el continente. Creo que aquí hay mucho todavía por hacer. Me gustaría, no sé, colaborar en ese sentido para que el proyecto crezca a través de terceros, quizás como con sucursales, por así decirlo, como franquicias, qué sé yo, algo así se me ocurre, ¿no? Pero quisiera que el tema de la divulgación histórica y de la apropiación de los espacios a través de recorridos y cosas por el estilo sea nacional. Siento que Quito ha hecho un buen trabajo. Modestia aparte, siento que he influido para que ese trabajo de los colectivos culturales que hay ahora en Quito haya surgido y se hayan interesado en el público local, porque antes solo pensaban en el turista extranjero y nadie pensaba en el turista local, hasta que a mí se me ocurrió sacar al turista local a dar vueltas. Entonces, pero siento que en otras ciudades eso está todavía en veremos. Guayaquil tiene muchísimo para mostrar, Loja, Cuenca, Ibarra, y digo, y allí todavía no hacen mucho al respecto. Entonces me gustaría que esta idea se replique en otros lugares, y si puedo hacerlo a través de mi conocimiento, a través de mi experiencia. De tu experiencia, la que ya has ganado con Quito. Pues me encantaría. Creo que ese es el punto al que podría apuntar, pero los caminos de la vida, como dice la canción, no son como yo pensaba ni como los imaginaba. Así que no tengo idea hacia dónde me lleven, pero ya no me he planteado como este es el fin. Ya estoy convencido de que no tengo un límite realmente con el proyecto de los ladrillos de Quito. Siempre va a poder surgir algo nuevo, y eso es chévere porque de esa manera podemos reinventarnos y siempre ir a la vanguardia, ¿no? Qué chévere, Héctor. Un aprendizaje que te hubiese gustado saber cuando empezaste con el proyecto. ¿Qué me hubiese gustado saber cuando empecé el proyecto? Que iba a generar tanta incomodidad en algunos círculos. El tema de la divulgación a nivel más coloquial. Hablo de los círculos académicos, claramente. Me hubiera gustado saber eso porque me hubiera ahorrado de muchísimos colerines. Pero de allí creo que el aprendizaje que he tenido a lo largo del tiempo y mientras se fue desarrollando el proyecto es básicamente lo que la ha convertido en lo que es, porque he podido ir aprendiendo en la marcha de lo que quiere la gente, de lo que quiero yo, y si hubiera tenido como un proyecto súper estricto probablemente no hubiera pegado. O sea, el haber ido aprendiendo en el tiempo fue súper importante. Chévere, Héctor. Para terminar, quisiera hacerte un cuestionario. Esto más pegado hacia tus gustos, loco. Veamos más. ¿Tienes un arquitecto favorito? Mi arquitecto favorito es Rubén Vinci, el de los castillos, porque es un loco. ¿Mexicano es él? ¿Él era mexicano? Mexicano, de origen italiano y checoslovaco. Buenos datos. ¿Una obra arquitectónica favorita? ¿Aquí?
Donde quieras. En el mundo en general. Eso está bien complicado. Creo que el castillo de Neuschwanstein en Baviera. Ok, le vamos a revisar. No lo conozco. Es el que inspiró Disney y los castillos de aquí de la Mariscal. Ah, genial. Así todo con las cúpulas y los circulares. ¿Tienes tal vez algún pintor favorito? Pintores, bueno, en realidad me gustan casi todos los del romanticismo en todo el mundo que les encanta pintar eso. A nivel nacional yo creo que me iría por Joaquín Pinto probablemente. Joaquín Pinto, bien, viendo lo local. ¿Qué música escuchas? Bueno, si me hacías esa pregunta hace 5 años te decía todo menos reggaetón. Mentira, escucho de todo. Pero tengo sí preferencia por la música en inglés, sobre todo el pop y el soft rock. Perfecto. ¿Alguna serie o documental o podcast que nos recomiendes? Que recomiende. O que te haya gustado mucho como para recomendar. Me gustan mucho las series que hablan sobre historia, pero desde una perspectiva como modernista. Quizás no son tan fieles a la historia, pero por ejemplo me encantó la serie de la reina María de Escocia, que se hizo hace unos años y que está en Netflix, que ya se me fue el nombre. The Rain, así se llamaba. Y ese tipo de series me gustan muchísimo. Ahora estoy viendo Sandman, que también me gusta. Pero sí, o sea, soy súper ecléctico realmente en gustos, así que yo podría recomendar desde ver Rebelde hasta... Eso está bueno, ¿eh? La primera vez que nos recomiendan Rebelde en el programa. Me encanta porque... Sí. ¿Un libro? Un libro... A ver, que creo que... Eso está complicada. Porque bueno, sí, académicamente me gustan un montón de libros relacionados a la historia y todo el asunto. En tu caso, danos dos. Danos uno relacionado a la historia y uno personal tuyo que te encanta. Quizás de los libros que se han publicado recientemente sobre historia de Quito, de los que más me gustan es Amor y Sexo en la Historia de Quito, de Javier Gómez Jurado, que tengo la suerte de que sea mi amigo. Es súper revelador porque toma... Es nuevo el libro, ¿verdad? ¿Ah? Es nuevo el libro recién. Bueno, no es tan nuevo, ya tiene como 2 años probablemente. Pero es relativamente nuevo comparando que no se publican tantos libros aquí, ¿no? Entonces me encanta, ya desde ese punto de vista académico, todo lo que él fue revelando y su investigación en ese sentido es tan transgresora realmente, y estoy seguro que causó escozor a muchísima gente de la academia que quiere que Quito tenga esa idea de la ciudad franciscana y súper conservadora, que nunca fue realmente hasta Oye, y que es una idea que llevamos desde hace años, desde la colonia, creo. Quito era Las Vegas. ¿En serio? Quito era Las Vegas, totalmente. Nos falta hablar de eso, de Las Vegas en Quito. Y creo que desde otro punto de vista literario me gustan mucho los libros históricos, precisamente. Por allí, y también que tienen un poco de intriga, cosas así. Mucha gente me critica cuando les digo, por ejemplo, que me gustan las novelas de Dan Brown porque son históricamente inexactas. Pero digo, te genera ese morbo para ir a buscar sobre historia. Sí, exacto. De hecho es uno de los que me pegó a mí en la adolescencia como para interesarme en historia. Obviamente después ya te pones a revisar y la mayoría es ficción, pero son lindazos, son súper entretenidos. Manda a buscar. Exacto. Que creo que es importante. O que son totalmente ficción, pero marcados dentro de la historia. La cortesana, por ejemplo, es un libro que me gustó bastante, que habla sobre la historia de una prostituta en la época de Venecia en el siglo XIV. Entonces, y topar ese lado humano de esos personajes más allá de la historia, que es justamente lo que yo hago con mi proyecto, también creo que por eso me llama mucho la atención. Entonces creo que por allí esa clase de libros. Chévere. Un lugar en Quito para que nos recomiendes. La Mariscal, creo que los quiteños deberían conocer y apreciar más la Mariscal. Y específicamente un lugar, una cafetería, un restaurante, un museo. Un museo en la Floresta, que a mí me encanta. Es un museo que me hizo llorar. Yo no soy de llorar fácil, pero a mí me hizo llorar por cómo me tocó las fibras de cómo puedes empatizar con los sentimientos de la gente. Es el Museo Trudezoica, la Casa Museo Trudezoica, que está en la Floresta y fue la casa de una migrante de la Segunda Guerra Mundial que estuvo en un campo de concentración y que al salir de allí se encontró sola en el mundo, ya no tenía ningún pariente. Vino a Ecuador, se encontró con otro migrante de la Segunda Guerra Mundial, se casaron, ella era una artista. Y tú ves a lo largo del recorrido en la casa cómo su trabajo escultórico y pictórico inicial es muy
oscuro, porque ella venía de vivir un momento súper oscuro, estar en un campo de concentración, sufriendo, las facciones de sus esculturas son súper duras. Y de pronto vas viendo cómo con el pasar del tiempo, su matrimonio, el nacimiento de sus hijos y sobre todo el nacimiento de sus nietos, le cambian totalmente y terminas viendo una obra súper colorida, positiva. Wow. Y tú dices, wow, ese es el camino de las personas. Y cuando yo entré en esa casa museo, la vibra se siente. Quien nos atendió es precisamente la hija y la nieta del artista. Entonces te sientes todavía más identificado y luego entras al búnker que crearon esta pareja de migrantes ahí en la casa. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Imagínate estar tan lejos de la guerra y de todas maneras seguir teniendo ese pánico y ese miedo. Entonces yo entro al búnker y solo de saber que hay un búnker digo, ¿cuánto miedo debieron haber tenido? Claro, como para pensar que acá iba a pasar algo como el Holocausto. Estuvimos a punto, que ¿sabes? Sí, o sea, y todo eso me llegó y dentro del búnker tienen las fotografías de las fosas comunes de niños y luego contar y luego saber esa historia de Trude Soika, de lo desesperanzada que estuvo al llegar a buscar a su hermano, a su mamá y darse cuenta que ya no existían, que ya habían muerto. Me llegó tanto que yo en ese museo lloré. Es un museo que yo les digo a la gente, es algo que tenemos que ir a conocer porque Quito es una ciudad que se creó a base de migrantes de todas épocas, incluso los actuales. Y de la misma manera que los migrantes de la Segunda Guerra Mundial, como Trude Soika, como Olga Fish, con el tiempo lograron impactar en la cultura quiteña. Estos migrantes de los que hoy nos quejamos, colombianos, haitianos, venezolanos, van a impactar en nuestra cultura de la misma manera. Y Quito es una ciudad que creció a base de la migración. No podemos cerrar los ojos. Siempre hemos sido xenofóbicos, como te decía al inicio. Yeah. Eso es algo que el quiteño es desde siempre. Pero la huella que dejan esos migrantes... ¿Qué crees que se deba que seamos tan xenofóbicos? El miedo a lo... Somos muy cerrados, no sé, tal vez sea una cuestión de montañas. No es geográfico realmente, porque en realidad los guayaquileños también son súper xenofóbicos. No es un tema de montañas, no es un tema geográfico. Es un tema de este patriotismo que nos han vendido tan romantizado de que el Ecuador es lo mejor, el segundo mejor himno del mundo, lo cual es una gran mentira. De Abdón Calderón sosteniendo la bandera con la los boca. Dientes. Ajá, de José Joaquín de Olmedo sin ningún otro ¿cómo se llama? Deseo más que la independencia de Guayaquil, cuando en realidad todo era comercial. O sea, ese patriotismo tan arraigado y mentiroso que nos han vendido es lo que nos hace tan xenofóbicos. No solamente a los ecuatorianos, a los latinoamericanos en general. En todos los países no se acepta al migrante. Entonces es algo de esta construcción de la identidad nacional basada en el patriotismo exacerbado, claro, en lugar de en realidades. Entonces... creo que ese es el museo que yo recomendaría totalmente. Perfecto. Si van a llorar. Bueno, tal vez si son sensibles, tal vez no llores. ni lloren. Un pasatiempo. La historia es mi pasatiempo, totalmente. Yo le dedico todo trabajo y a la historia. Es trabajo y pasatiempo. Qué chévere que trabajes en tu pasatiempo. ¿Vale? Totalmente. Por eso creo que además se siente, ¿no? O sea, como que la gente cuando va a un recorrido, cuando escribe un artículo, sienten que está ahí esa pasión, o sea, que no es que la hago porque es mi trabajo, sino que trabajo en lo que es mi hobby, de alguna manera. Ahora por allí, dentro de este mismo pasatiempo de la historia, creo que durante un tiempo fue un súper pasatiempo, súper interesante y con el cual aprendí muchísimo además, fue la historia ucrónica, que es escribir una historia alternativa, partir de un punto que sucedió en la realidad y ver qué hubiera pasado si Antonio José de Sucre no hubiera sido asesinado y hubiera sido el primer presidente del Ecuador. Lo cual te lleva a investigar, bueno, al menos a mí que me gusta como escribir súper realista las cosas, a investigar cuál era la personalidad de Antonio José de Sucre para saber cómo hubiera sido su presidencia. Hubiera terminado eso. ¿Qué decisiones habría tomado? Historia ucrónica. Historia ucrónica. Hice una sobre qué hubiera pasado si en la época en que Juan José Flores quiso traer un príncipe europeo para gobernar el Ecuador y convertir al Ecuador en un reino, se hubiera convertido en un reino. ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera llegado a suceder? Porque estuvo a punto, así, literalmente a días de que la flota zarpara de Flores desde Europa para instaurar al hijo de la reina María Cristina como rey de Ecuador. Entonces hice una historia crónica sobre eso que me llevó a investigar desde economía, porque tenía que saber cómo levantar la economía, qué productos podía exportar el Ecuador. Entonces todo eso, pese a ser una fantasía, me llevó a conocer también muchísimo de la historia de ese momento en particular. ¿Está publicado este relato? Sí, está publicado en... ay, no me acuerdo ahorita, creo que se llama...
Reino de Quito, creo que se llama la página. Es más, está dentro de estas páginas que se hacen en Fandom, que es como una wiki, pero para historias de este tipo. Increíble, no tenía idea. Me parece un estupendo pasatiempo, loco. O sea, sí, me llevó a conocer muchísimo más la historia, como te digo, la historia económica, que es algo que yo no me había adentrado hasta ese momento y que me parece súper interesante además. Entonces creo que dentro de mi pasatiempo, que es la historia, ese es el pasatiempo de mi pasatiempo. Increíble, ¿no, man? Oye, y bueno, aquí ya deberíamos cerrar, pero me interesa hacerte dos preguntitas, ¿ya? ¿Qué opinas del Pikachu? Como tengo básicamente la misma percepción que tengo sobre lo que es arquitectura patrimonial. Todo es patrimoniable. Y ese Pikachu responde a un momento cultural quiteño global. El quiteño ahora es un quiteño global. El quiteño le gusta Pikachu, al quiteño le gusta Sailor Moon, al quiteño le gusta el anime. Eso es lo que parte de nuestra cultura. Yo tenía dos motivos por los que soy también pro Pikachu y he hablado en estos episodios, en estos conversatorios. El primero, nos hizo hablar de arte, o sea, a todos. Y todo el mundo se puso a hablar de arte. Para mí todo el mundo se creía además súper patriota. Exacto. De pronto todos conocían sobre el 24 de mayo. Ese era el primer punto. Y el segundo, que me parece una traducción muy buena de lo que somos ahora. No somos completamente indígenas, no somos completamente mestizos, somos de esa mezcla, pero también sumado a las culturas pop que absorbemos de afuera, ¿no? Entonces era una traducción muy buena de lo que somos. Y siempre hemos sido. Fíjate, estos castillos de la Mariscal son básicamente lo mismo, ¿no? Porque, como te digo, bien, en una época de historicismos podrían haber construido unas pirámides de Cochasquí. O sea, si los que hoy se quejaron del Pikachu hubieran vivido a inicios del siglo XX, hubieran hecho el mismo drama y hubieran venido a lanzar a todos los castillos de la Mariscal bombas con pintura. Si hubiese habido Facebook. Ajá, si hubiese habido Facebook, hubieran hecho grupos para destruir estos castillos que no son nuestra identidad. Pero lo hemos sido siempre. Desde que los incas nos invadieron, hemos adquirido el quichua, que muy al respeto de las nacionalidades indígenas actuales del Ecuador, no es su idioma original. Es un idioma impuesto. Y encima es un idioma impuesto no solo por los incas, sino también por los españoles para la cristianización. Más fácil. Entonces, siempre hemos sido una cultura que absorbe las demás. O sea, ese mestizaje cultural ha estado aquí desde siempre. Entonces no digan que somos noveleros de ahorita, somos noveleros de siempre. Hemos sido noveleros de siempre. Chévere, loco. Y la otra era que quisiera que me hables un poquito de por qué decías que Quito era Las Vegas acá. Tengo un artículo sobre esto en el blog de las curiosidades de Quito, que se llama... Esa es la otra página que tienes, ¿no? Sí, tengo dos páginas adicionales, las curiosidades de Quito y la enciclopedia de Quito. Para que los ladrillos de Quito quede solamente arquitectónico, la enciclopedia de Quito tope otra clase de temas como pinturas, biografías y cosas por el estilo. Y las curiosidades de Quito que tope temas así como más cotidianos, chismecitos y cosas así. Precisamente ese artículo que se llama Quito, la ciudad que no era Curuchupa, habla de cómo era Quito antes de finales del siglo XIX, porque Quito se volvió Curuchupa solo desde el garcianismo en adelante, porque ser Curuchupa se volvió moda, porque el quiteño es novelero. Porque ser Curuchupa estaba de moda porque significaba que eras gente de bien y eso te hacía ascender socialmente. No porque pensaban que lo moral era lo correcto, sino por moda. El quiteño se volvió Curuchupa por moda, literalmente. Entonces, todo previo, antes de eso, toda la época virreinal, Quito fue literalmente Las Vegas. Lo que pasaba en Quito se quedaba en Quito. Los viajeros, hay diarios de viajeros, por ejemplo, del secretario del presidente de la Real Audiencia, el señor Stevenson, que se quedan, pero ellos viniendo de Europa, ¿no? Y se quedan como, caray, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde llegué? Sodoma y Gomorra. Y viniendo de Europa, ¿no? Y se quedan así como, o sea, fíjate que aquí los curas viven con sus amancebadas al vista y paciencia de todo el mundo, les dan los apellidos a sus hijos, les heredan cosas a sus hijos, los curas, o sea, empezando desde la iglesia, era súper libertina, ¿no? El tema del homosexualismo, por ejemplo, era súper tolerado en ese Quito, es decir, mientras no salgas con un escándalo a la luz pública, todo el mundo estaba bien con que tú te acuestes con hombres o con mujeres. Increíble, ¿verdad? Les importaba un rábano. Las fiestas duraban días, bailaban fandango, que era como bailar el reggaetón más sucio que te puedas imaginar. Entonces, claro, estos viajeros llegaban acá y decían, ¿cómo los quiteños hacen esto y para ellos es normal? Y yo que vengo de Europa, la libertina. ¿No? Entonces, fíjate que este artículo lo hice al sorprenderme de la percepción de un extranjero, porque claro, aquí quizás en nuestra historia no ha pasado a la historia porque
quienes la escribían vivían en ese medio, entonces para ellos era normal, entonces como que nombrar que bailaban de esa manera no era como nada del otro mundo. Pero el extranjero que vino a sorprenderse de eso, claro que se quedó. Entonces hay gente extranjera que escribió sobre esto. Son los extranjeros los que muestran al Quito real. Increíble. Entonces, en base a todas esas, a todos esos diarios de viaje y todo eso, es que yo armo este artículo, que también fue un éxito porque le abrió a la gente un mundo nuevo y dice, entonces Quito no era Curuchupa. Quito no era Curuchupa, Quito era Sodoma y Gomorra, Quito era Las Vegas. ¿Por qué este tema de Las Vegas lo digo? Porque hay esta frase que dice lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces yo veía como mucha gente venía huyendo de la Inquisición a Quito, porque Quito era una ciudad muy tolerable. Aquí había Inquisición, pero no es que la Inquisición era muy estricta, que digamos, ¿no? O sea, hubieron solo 3 casos en los que la Inquisición fue súper estricta y los mandó a Lima porque ellos no querían hacer nada realmente. Entonces aquí la Inquisición era súper light. Entonces venían huyendo de la Inquisición europea y del resto de Latinoamérica acá a Quito, a ese punto. Entonces era como, sí, o sea, aquí sí me van a tolerar, aquí sí me van a aguantar. Qué increíble, Héctor. Héctor, muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista. Muchísimas gracias a ti por la invitación, la verdad, he disfrutado un montón. Me parece que el proyecto es súper chévere. Te deseo además lo mejor en esta primera temporada, espero de muchas. Así que nada, muchas gracias a ti en todo caso. Gracias, Héctor. Para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa, síguenos en nuestras redes. Este espacio es solo el inicio de la conversación. Déjanos tus comentarios, nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación.